Ok, vamos a continuar con el presente temario. Entonces, ya hablamos acerca de los compuestos del carbono, que son los que están arriba. Vamos a hablar ahora de lo que sería la estequiometría en reacciones de combustión completa. Ajá. Concepto mol, relación estequiométrica mol masa volumen, número de Avogadro, y había quedado yo que le iba a anexar la ley de proporciones constantes. Entonces, para hablar de estequiometría, necesitamos seguir varios parámetros. El primero es, vemos que si yo tenía una reacción con dichos coeficientes estequiométricos, todo lo que entra tiene que salir de manera equitativa. ¿Sale? Por ejemplo, si yo tengo la reacción del agua químicamente balanceada, yo voy a tener que el hidrógeno pues pesa 1, el oxígeno pesa 16, 2 por 2 son 4, 2 por 16 son 36. Este es hidrógeno molecular y este es oxígeno molecular. Y bueno, una molécula de agua tiene 18, aquí es 32, perdón. Tiene 18 gramos, entonces 18 por 2, 36. Si yo hago la suma de estas dos cantidades, tengo 36 aquí y 36 acá. ¿Eso qué quiere decir? Que evidentemente el problema cumple la relación de que todo lo que entra tiene que salir. Entonces la ley de proporciones constantes es eso. La entrada de los reactivos en masa tiene que ser la misma como en los productos. Verifica y podemos nosotros aclarar que esto mismo es aplicativo de manera general para toda la química. Ajá. De hecho, esto mismo, a pesar de que, esto está basado en química, pero también nosotros podemos ver que en la cocina es bastante aplicativa. Y la parte de estequiometría es como la cocina de la química, la cocina de las reacciones. ¿Sale? En donde nosotros, por ejemplo, si nos basamos en la cocina para hacer eh, 1 litro de agua de Jamaica, nosotros requerimos, por ejemplo, 25 gramos de Jamaica y 3 cucharadas de azúcar. Y a su vez, vamos a necesitar 3 cucharadas de azúcar y 1 litro de agua. Si yo necesitara 2 litros, estamos de acuerdo que las cantidades se duplican. 50 gramos de Jamaica, 3 cucharadas, 3 no, 6, 2 por 3 son 6 cucharadas de azúcar. Y 2 litros de agua. 2 litros de agua. Si yo quisiera hacer la mitad del litro, 500 mililitros, necesito necesito 500 mililitros de agua.
12.5 gramos de azúcar. Digo, gramos de Jamaica, perdón. De Jamaica. Y 1.5 cucharadas de azúcar. ¿Sale? Entonces lo mismo va a suceder para la química. Aquí yo voy a tener H2, 2H2 más O2, que me da 2H2O. Quedamos que este vale 4, este vale 32, y este vale 36. Esto es para producir. Yo sé que por cada 4 gramos de agua y 32 gramos de oxígeno voy a producir 36 gramos de agua. Si yo quisiera producir el doble, yo requeriría 8 gramos de agua, digo 8 gramos de hidrógeno, más 64 gramos de oxígeno para obtener 72 gramos de agua. Si yo quisiera obtener la mitad, 2 gramos de hidrógeno, 16 gramos de oxígeno, como resultado voy a tener 18 gramos de agua. Entonces, una vez aclarando este punto, pues nosotros estamos enfocados a las reacciones de combustión. En ellas, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el hidrocarburo más oxígeno y como resultado voy a obtener agua más CO2, dióxido de carbono. Considerar que esto es elemental para obtener la química de la transformación química de los hidrocarburos, ¿no? Entonces, si yo tuviera metano, H4 más O2 voy a tener H2O más CO2. Balanceando por tanteo, yo voy a necesitar aquí 2 aguas y aquí 2 oxígenos. 2 aguas y 2 oxígenos. Entonces, algo aquí viene. Concepto de mol. El mol es fundamentado como la cantidad de sustancia. Esta cantidad de sustancia puede ser para un elemento o un compuesto, dependiendo sea el caso, ¿vale? Entonces, ese es el concepto de mol. Ahora bien, con relación estequiométrica y en parte de las ley de las proporciones constantes, la traducción de la ecuación en mol es por cada mol de metano y 2 mol de oxígeno molecular se obtienen 2 mol de agua y 1 mol de CO2. Ojo, esto nada más aplica para reacciones de combustión completas. Completas quiere decir que todo lo que tengo de reactivo con lo de producto, creo que todo lo que tengo en reactivos se consume totalmente. No hay productos ahí a la deriva. No hay reactivos pues a la deriva. ¿Sale? Entonces,
para la traducción, en masa, en cuestión de masa, necesito calcular todos los pesos atómicos que tiene el componente, el compuesto, ¿sale? El que tiene la reacción, en este caso es el elemento de oxígeno, y compuestos metano, agua y CO2. Entonces, empezamos. CH4, ok, la caché. CH, vamos a quitar esto para volverlo a escribir. ¡Ay! Va. CH4. Acá la canción. CH4. El carbono es 12 por 1. Esto es igual a 12 hidrógenos. Tengo 4 átomos de hidrógenos. Entonces 4 por 1 es igual a 4. Esto es 16. O2. Pues de oxígenos tengo la masa de 16 por 2 igual a 32. Estos datos se sacan de la tabla periódica. H2O. Tengo oxígenos. 16 por 1 es 16. Hidrógenos. 2 por 1 es 2. Tengo 18 gramos. Y CO2. Voy a poner aquí ahorita. CO2. Carbono. 1 por 12 es 12. Oxígenos. 16 por 2 son 32. Sumo esto y me dan 44. Ya tengo las masas atómicas. Entonces, con base a la reacción, que es CH4 más 2O2, y esto me da 2H2O más CO2. En materia yo sé que tengo 44 gramos de CO2. De metano tengo 16 gramos de oxígeno. Como la molécula del oxígeno pesa 32, ese 32 está multiplicado por el coeficiente estequiométrico 2. Entonces son aquí 64 gramos de oxígeno. Y el agua, yo sé que mi molécula de agua pesa 18. Como el coeficiente estequiométrico es 2, 18 por 2 son 36 gramos de hidrógeno. Si yo hago la suma de ambas cosas, voy a tener aquí 80 y aquí voy a tener 80 también. Se cumple la ley de la ley de las proporciones constantes. Ahora bien, la receta química es para preparar. Es la interacción entre 16 gramos de metano con 64 gramos de oxígeno. Pero ¿qué pasaría si yo tuviera... Arriba siempre se ponen los... Bueno, arriba o abajo se suelen poner los pesos atómicos de cada uno de los siguientes elementos. Entonces aquí 16, 64, 36, 44. Si yo como cantidad inicial tuviera 10 gramos de metano, como aquí yo estoy considerando una reacción completa, necesito saber cuánto reactivo necesito para que se consuman en total esos 10 gramos de metano. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Pues voy a tener que hacer una regla de 3. Yo sé por la ecuación química que por cada 16 gramos de metano necesito 64 gramos de O2. Por lo tanto, por cada 10 gramos de metano tengo X gramos de
O2. Resolviendo dicha ecuación, dicha expresión, voy a tener 10 por 60. Bueno, esto ya se hace con la calculadora. Entonces, abriendo mi calculadora, voy a corroborar 10 por 64 entre 16. Voy a necesitar yo 40 gramos de oxígeno. Entonces, por cada 10 gramos de metano, yo voy a necesitar 40 gramos de oxígeno. Ahora bien, si alguien me pregunta, ¿y cuánto producto vas a formar? El cálculo de manera estequiométrica se puede hacer, ya sea, como es consumo total, lo puedo hacer o con el metano o con el oxígeno. Y se hace de la siguiente forma. Por cada 10 gramos, punto color café, de metano, yo obtengo X gramos de agua, por ejemplo. Pero para esta relación yo sé que por cada 16 gramos de metano obtengo 36 gramos de agua. Entonces aplico las ecuaciones y vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo. Es 10 por 36 entre 16. Voy a obtener por esos 10 gramos de metano 22.5 gramos de agua. Y esto mismo se puede replicar con el oxígeno. Si yo tomara el oxígeno, voy a tener que por cada 64 gramos de oxígeno produzco 36 gramos de agua. Por cada 40 gramos de oxígeno produzco X gramos de X gramos de agua. Entonces es 40 por 36 entre 64. Y esto también me va a dar 22.5 gramos de agua. Si no me crees, puedes corroborarlo con la calculadora. Entonces aquí tengo un café 22.5 gramos de agua. Lo mismo se puede hacer para el CO2, ¿vale? Si me pidieran saber cuál es la cantidad de CO2 que se produce, como es reacción completa, o tomo el metano o tomo el oxígeno. Para este caso, por practicidad y por tiempo, voy a tomar el metano. Entonces, por cada 16 gramos de metano, obtengo 44 gramos de CO2. Por cada 10 gramos de metano, obtengo X gramos de CO2. Entonces hago la suma, bueno, la multiplicación. 10 por 44 entre 16. Y esto me da 27.5 gramos de CO2. Entonces aquí igual sustituyo 27.5 gramos de CO2. Y a pesar de tener cantidades diferentes, la ley de las proporciones constantes se va a cumplir. Si yo sumo estas dos cantidades de reactivos, voy a tener aquí 50. Y de las dos de productos, también voy a tener 50. Se sigue cumpliendo la ley de las proporciones constantes y se sigue cumpliendo que todo lo que entra tiene que salir cuando son reacciones completas. Ya después vamos a ver qué pasa con las reacciones que no son completas, ¿sale? Porque también las hay. Entonces, vamos a hacer ya un ejemplo en concreto. Entonces, son reacciones de combustión.
completa. Punto 1. En una planta donde se produce gasolina, bueno, no, donde se produce más bien donde se refina el petróleo, se obtiene como producto principal propano, entre paréntesis gas LP. Este mismo se lleva a tanques cilíndricos de 20 kilogramos. Se toma uno de esos tanques y se conecta a una estufa. En la cual se pone a calentar con suficiente oxígeno. Se pone a calentar agua, un solvente, cual sea, agua, metanol, etanol, hexano, no sabemos si es polar, no polar, eso no nos interesa, con suficiente oxígeno. Determina los puntos. Inciso A. ¿Cuánto oxígeno se requiere para que la combustión sea completa? Inciso B. Cantidad de agua formada en el proceso. Inciso C. Cantidad de dióxido de carbono formado en el proceso. Voy a anotar otro más, aprovechando. En un vehículo, más bien, un tanque de un vehículo guarda octano. El tanque es de 50 kilogramos. Si el tanque está lleno a un 80%, y se lleva a cabo una combustión completa, indica, inciso A, cuánto octano tiene el tanque. Inciso B, cuánto oxígeno necesita para que la combustión sea completa. Inciso C. ¿Cuánto se obtuvo de agua y de CO2, dióxido de carbono? ¿Vale?
Y vamos a poner un tercer problema de tarea. El tercer problema va a ser de tarea. En una casa hay un tanque estacionario de 100 kilogramos. El tanque se encuentra lleno. Coma. Se encuentra lleno y contiene propano. Coma. Este mismo se abre y combustiona. Y se sabe que combustiona el 25% del tanque, coma, de manera completa. Haciendo el enfoque del 25% que reacciona, el 25% del tanque, de manera completa, coma, pues a cierto tiempo el tanque se cierra. Punto. Haciendo el enfoque del 25% que reacciona para combustionar, determina. Vamos a determinar. Van a ser estos 3 puntos. Pero el elemental es, vamos a poner punto 0. ¿Cuánto propano va a entrar en reacción con el oxígeno? ¿Qué hay que hacer aquí? Pues hay que calcular, sacar de los 100 kilogramos, ¿cuántos kilogramos de propano van a entrar en reacción con el oxígeno? El 75% que queda, pues no nos va a interesar, ¿sale? Porque dice que a cierto tiempo este tanque se cierra, ¿vale? Y bueno, hay que calcular el oxígeno que se requiere por el proceso, la cantidad de agua formada y la cantidad de CO2. Pues una vez dicho esto, vamos a resolver el primero. Dice el problema que en una planta donde se refina petróleo, se obtiene como producto principal el propano, el cual es el gas LP. Este mismo se lleva a tanques cilíndricos de 20 kilogramos. Se toma uno de los tanques, se conecta a una estufa y se pone a calentar un solvente con suficiente oxígeno. Y bueno, hay que determinar cuánto oxígeno se requiere para la combustión completa, agua que se forma en el proceso y CO2. Entonces, el problema ya me dice que tengo yo propano. La forma estructural del propano es C3H8 más el oxígeno, que es el O2, y esto me va a dar CO2 más agua. Dejo estos espacios porque necesito balancear. ¿Cuántos CO2 tengo aquí? 3. 3 por 1, 3, 3 por 2 son 6. Tengo aquí CH y O. Entonces son aquí 3, 3. Hidrógenos son 8. Aquí son 2.
Aquí tengo 2 y aquí tengo 7. Entonces, esta está balanceada, este no y este no. Hidrógenos, aquí le voy a meter 4, un coeficiente de 4 y esto me va a modificar todo esto. 4 hidrógenos, 4 por 2 son 8. Aquí están los 8. 4 por 1 son 4 y 6, 10. Ahí está balanceada. Ya por último se balancea el oxígeno, que aquí voy a necesitar 5. 5 por 2 son 10. También esta parte se encuentra balanceada. Entonces, ahí está la ecuación ya balanceada. Teniendo la ecuación balanceada, porque es lo más elemental en la química, puedo yo empezar a resolver el problema que me están planteando. Entonces, igual, antes de resolver el problema, necesito calcular dichas masas atómicas. Entonces, si tengo yo C3H8 más 5O2, está fea. 5O2, van a necesitar 3 moléculas de CO2 más 4 moléculas de hidrógeno. Se obtiene esto, ¿vale? Entonces, pues calculando los pesos atómicos, calculando los pesos, bueno, sí, unos dicen pesos atómicos, otros dicen masas atómicas. Lo más conveniente es decir masa. Entonces, las masas atómicas. Tengo el propano, tengo el oxígeno, tengo el CO2 y tengo el agua. Entonces, del propano, carbono son 3 por 12, la masa es 12, son 36. Hidrógenos, 8 por 1 son 8. 36 y 8 son 44. Oxígenos, tengo 2 por 16 y esto me da 32. Dióxido de carbono son carbonos, 1 por 12 es 12. Oxígenos 2 por 16 son 32 y esto me da 44. Y aguas, hidrógenos tengo 1 por 2 son 2. Oxígenos 1 por 16 son 16. ¿Sale? Esta es la manera de calcular las masas atómicas. Entonces hasta aquí son 18. Segundo. Ok, ya estamos de regreso. Esas son las masas atómicas para cada molécula. Aquí tengo coeficiente estequiométrico de 5. 5 quedó medio feito. 5, 5, 3 y 4. Entonces, cada una de estas masas se necesita multiplicar por cada coeficiente estequiométrico según sea el caso. Entonces, sin perder de vista esta parte, vuelvo a reescribir. Esta es la fórmula condensada, hay que acordarse. Entonces aquí es este CO2 más H2O. Aquí es 5, 3 y 4 si no me equivoco. Entonces, de este propano hay 44, del oxígeno son 32. 32 por 5
son 160. CO2, 44 por 3 son 88, 128, 132. Y agua son 18 por 4 son 72. Entonces aquí por proporciones constantes tengo 204 y aquí voy a tener 204 también. Como dato adicional, el combustible siempre va a ser el hidrocarburo o algún otro compuesto que se someta a calor y tenga un cambio químico. El comburente es el que hace juego con el combustible. Entonces es aquel que favorece la reacción de combustión. En este caso el comburente es el O2. Este casi siempre juega, pues está en exceso. ¿Sale? Entonces vamos a ver qué procede. Una vez dicho esto, vamos a seguir esta parte. La vamos a seleccionar. La vamos a copiar y pegar. Quedamos que la parte de arriba es la receta química. ¿Vale? Y vamos a considerar originalmente qué me dice el problema. Me dice que se llevan tanques cilíndricos de 20 kilos. Se toman estos tanques y se conectan a una estufa, en la cual se pone a calentar un solvente con suficiente oxígeno. Hay que determinar cuánto oxígeno se requiere para que la combustión sea completa y la cantidad de agua formada para el proceso. Y también la cantidad de CO2. Entonces, inicialmente, yo tengo aquí 20 kilogramos. La ventaja de estas unidades de aquí arriba que acabo de poner es que se pueden manejar en gramos, kilogramos, toneladas, miligramos. O sea, las masas atómicas van a ser las mismas para todos los elementos que yo meta, elementos o compuestos que yo meta a reaccionar. Las unidades de la masa van a ser las mismas y se va a cumplir siempre este mismo criterio. ¿Sale? Entonces, aquí es 20. Aquí voy a tener, pues estas cantidades yo no las conozco. ¿Sale? Entonces, para el inciso A, aplicando regla de 3. 44 kilogramos, aquí voy a poner unidad de kilogramo, de propano. Necesito yo 60 kilogramos de oxígeno. Como el problema me dice 20 kilogramos de propano, necesito saber cuántos kilogramos de oxígeno voy a ocupar. Entonces, para este caso,
Para este caso, multiplico 20 por 160 y divido entre 44. Entonces aquí es 72.7272 kilogramos de O2. ¿Vale? Esa es la cantidad de O2 que necesito para esta reacción. 72.72. ¿Vale? Entonces, ya está el inciso A. El inciso B me pide calcular cuánto CO2 es CO2 o agua. Agua, ¿cuánta agua necesito? Más bien, ¿cuánta agua se produce? ¿Cuánta agua produzco para esta cantidad de materia que tengo yo entrante? Entonces, igual aplicando una regla de 3. Me la voy a seguir capoteando con el... Bueno, vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando con el valor del propano. ¿Por qué no del oxígeno? Porque tengo decimales y esto es un poquito más impreciso. Entonces, yo sé que por cada 44 kilogramos de propano, 3H8, voy a obtener ¿cuánta agua? 72 kilogramos de agua. Para cada 20 kilogramos de propano, voy a obtener X kilogramos de agua. Entonces igual aplico lo mismo. Vamos a ver. 20 por 72 entre 44. Esto me da 32.72 kilogramos de agua. Entonces aquí arribita es ¿cuánto kilogramo? 32.72 kilogramos de agua. Este se lo espera. Este no va aquí. Este va acá. Y por último el inciso C me pide cuántos gramos de CO2 necesito. Entonces igual para el inciso C aplicamos otra regla de 3, pero ahora con respecto al CO2. Entonces 44 kilogramos de propano, C3H8, me da 132 kilogramos de CO2. Y por cada 20 kilogramos de propano, tengo X kilogramos de CO2. Entonces aquí voy a multiplicar para saber cuál es este valor. 20 por 132 entre 44. Y esto me da 60 kilogramos de CO2. Entonces aquí está 60. Y hasta ahí se cumple la estequiometría para toda la reacción. Si yo subo ambos resultados, voy a tener, por ley de las proporciones, la misma cantidad de entradas y de salidas. Esperemos hasta aquí no haya ninguna pregunta. Entonces, vamos a resolver el problema 2. El cual dice que un tanque de un vehículo guarda octano. El tanque es de 50 kilogramos. Si este tanque está lleno a un 80%,
y se lleva a cabo una combustión completa, hay que indicar cuánto octano tiene el tanque, cuánto oxígeno se necesita para que la combustión sea completa y cuánto se obtuvo de agua y de CO2. Entonces aquí voy a empezar a preparar solución. Escribiendo la reacción. C8 H18, que es la ecuación del octano, más O2 me va a dar CO2 más agua. Listo, balancear. Aquí tengo 8 carbonos. Entonces son 8, 8. Oxígenos son 2. Aquí son 8 por 2, 16. Hidrógenos son 18. Y aquí son 2. Entonces balanceo primero los hidrógenos para que esto se haga un poquito más equitativo. 2 para 18, aquí deben de ser 9. Son 18. Y 9 por 1 son 9 y 16, aquí son 25. 25. ¿Así? Vamos a ver. 25. Y para los oxígenos sería, para este caso, 25 medios. ¿Vale? 25 medios por el oxígeno 2. Aquí voy a llevar 25. Ahí está. 25 medios. Ok. Entonces, esa es la ecuación balanceada. Ahora vamos a calcular las masas. Calculando las masas de los elementos. Dar un temario completo de química es difícil. Muy poquito tiempo y todo lo que abarca. Bueno. CH18, que es el octano. O2. CO2 y H2O, que es el agua. Entonces, carbono 8 por 12 son 8 por 12, 12 por 8. 8 por 12 son 120. 120 menos 24 son 96. 96 hidrógenos. 18 por 1 son 18. 96 y 18, 8 y 6 son 4, llevo 1. Son 10, 114. Oxígenos 2 por 16 son 32. CO2 12 por 1. Oxígenos 16 por 2. Eso es 12. 16. 16 por 2 son 32. Igual a 32. 54 aquí. Y el agua. 12. 1 por 2 es 2. 1 por 16 es 16. Y aquí es 18. ¿Vale? Entonces, ahí están masas balanceadas.
Ahora que sigue, vamos a anotar claramente qué es cada cosa. C8H, bueno, voy a tomar la ecuación que tengo aquí escrita y multiplicar cada coeficiente estequiométrico con la respectiva masa, ¿vale? Entonces aquí es. Estas cantidades, recordar que son teóricas, bueno, teóricas de parte de la reacción química que estoy trabajando. Entonces son aquí 114. 25 medios por 32. Vamos a ver cuánto es esto. Entonces 25 entre 2 por 32. 114, aquí son 400. Para el CO2 son 44 por 8. Aquí son 352. Y 9 por 18, 162. Por ley de proporciones constantes, las masas dan lo mismo. No lo voy a hacer. Ahora bien, me voy al problema otra vez. El tanque es de 50 kilogramos, pues está lleno un 80%. Entonces la cantidad inicial, ¿qué va a ser? Son 50 por 0.8. Esto me da de 40. Sí, este es X, X y X. No las conozco. Y me piden conocer todas estas cantidades. De todas estas cantidades que voy a obtener. El inciso A ya está. Ahora necesito saber cuánto oxígeno se necesita para que se lleve a cabo la combustión completa. Entonces, vamos con el oxígeno. Por regla de 3. Yo sé que por cada 114 kilogramos de octano, utilizo 400 kilogramos de O2. Entonces, para 40 kilogramos de octano, 8, 18, aquí es 18 también, 18. Voy a necesitar X kilogramos de O2, ¿vale? Entonces, estas cantidades las vamos a medir. Bueno, no las vamos a medir, las vamos a calcular, perdón. 40 por 400 entre 114. 140. Entonces voy a necesitar aproximadamente 140.3509 kilogramos de O2, ¿vale? Entonces aquí es 140.3504 kilogramos de O2. Ajá. Ahora necesito yo saber las cantidades de los productos, que es lo que me pide también el problema. Los productos son agua y CO2. Entonces necesito otras reglas, otras dos reglas de 3. Empezamos. 114 kilogramos de C3H8 que me dan como resultado 400 no, porque ahora ya va a cambiar. Va a ser ahora para el CO2. ¿Dónde está el CO2? Aquí está. 352 kilogramos
de, de CO2. 40 kilogramos de... Oh, me equivoqué de compuesto. Es octano lo que estamos trabajando. C8H18. Qué feos números. C8H18 son X kilogramos de CO2. Entonces son 40 por 352 entre 114. Y esto me da 123.5088 kilogramos de CO2. Entonces esta cantidad se sustituye para el CO2, la cual es 123.5088. Y por último falta la del agua. 114 kilogramos de octano me dan 190 y qué? No, 162. 162 kilogramos de agua. 40 kilogramos de octano. 818 me da. 50, no, 50 no. X kilogramos de agua. Haciendo esta relación voy a obtener que de agua voy a tener 40 por 162 entre 114. 56.8421 kilogramos de agua. ¿Sale? Esta es la respuesta correcta. Entonces son 56.8421. E igual se sigue cumpliendo la ley de las proporciones constantes. A pesar, es que aquí el único detalle, ya cuando se tratan así de números inexactos, son los decimales. ¿Sale? El redondeo y los decimales, pues a veces sí influyen un poquito para saber realmente qué está pasando. Pero no deja de ser muy próxima la ley de las proporciones constantes. Entonces yo hasta aquí pienso cortar la primera parte y nos faltaría abarcar el tema de el número de abogado. Ahorita vamos a platicar en el siguiente clip un poquito acerca de este número, que es también de los más importantes para explicar el entorno entre el mol, que es la cantidad de sustancia, y la química. ¿Sale? Entonces me despido.